Dicen que el silencio puede ser ensordecedor, pero nadie me preparó para el día en que la mujer que prometió amarme para siempre, simplemente, se levantó, tomó su bolso y cruzó la puerta sin mirar atrás. Sin una palabra, Ann, sin una lágrima, sin una explicación. Lo que descubrí después destrozó cada recuerdo que yo creía real. Esta es una historia de amor, abandono y verdades ocultas que salen a la luz cuando ya es demasiado tarde. Una relación que parecía perfecta, una despedida inexplicable y un secreto capaz de cambiarlo todo. Recuerdo esa mañana como si fuera ayer. El sol entraba por la ventana, iluminando su cabello mientras dormía. Le preparé el café como cada día, con la cantidad justa de leche que a ella le gustaba. Parecía un día normal, uno más en nuestra vida perfecta, pero algo en el aire se sentía diferente, como la calma tensa antes de una tormenta. Ella se despertó, me sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Esa sonrisa no llegó a sus ojos. Bebió su café en silencio, un silencio que pesaba más que 1000 gritos. Luego, se levantó de la mesa, fue a la habitación y la escuché cerrar una maleta. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Qué estaba pasando? Salió al pasillo, con su bolso al hombro y la maleta en la mano. Me quedé paralizado, sin poder moverme. Mis labios querían preguntar, gritar, rogar, pero no salía ningún sonido. Solo pude mirarla, esperando una señal, una palabra, cualquier cosa que me ayudara a entender. Ella caminó hacia la puerta. Su mano tembló un segundo sobre el pomo antes de girarlo. Se detuvo por un instante. Con la espalda hacia mí fue el momento más largo de mi vida. Esperaba que se girara, que me dijera que era una broma, que me explicara por qué. Pero no lo hizo. Cruzó el umbral y cerró la puerta. Y con ese clic, mi mundo se hizo añicos. Los días que siguieron fueron un infierno borroso. La llamé 1000 veces. Le dejé mensajes desesperados. Fui a casa de sus amigos de su familia. Nadie sabía nada. O al menos, eso decían. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, rodeado de sus cosas, de su perfume, de los ecos de su risa. Cada rincón me recordaba a ella y a la pregunta que me atormentaba día y noche. ¿Por qué? Empecé a buscar respuestas, a revisar sus cosas con la esperanza de encontrar una pista. Y entonces, escondido en el fondo de un cajón que nunca abría, encontré un pequeño diario. Lo que leí en esas páginas cambió todo. No era una historia de desamor. No se había ido con otro. La verdad era mucho más oscura y peligrosa. ¿Realmente se fue porque dejó de amarme? ¿O porque me estaba protegiendo de algo mucho peor? Prepárate para un viaje emocional que te hará dudar del amor, del destino y de las personas que crees conocer. La verdad estaba ahí, escrita con su letra, y era más aterradora de lo que jamás pude haber imaginado. Si esta historia te ha atrapado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte cómo termina. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Nunca pensé que el amor pudiera terminar así, en silencio. Siempre imaginé discusiones, gritos, tal vez lágrimas, pero jamás una salida tan fría como si nuestra historia nunca hubiese existido. Sofía y yo llevábamos 5 años juntos. 5 años de promesas, planes, cafés por la mañana y noches llenas de sueños. Compartíamos todo, o al menos eso creía yo. Construimos un mundo juntos, ladrillo a ladrillo, y de un día para otro, todo se derrumbó sin hacer ruido. Esa tarde parecía completamente normal. El sol entraba por la ventana, iluminando su rostro mientras ella guardaba algunas cosas en su bolso. Pensé que iba a salir con sus amigas, como hacía a menudo los viernes. No le di mucha importancia. Estaba en el sofá, distraído con el teléfono, revisando correos del trabajo. Le pregunté sin pensar, ¿regresas tarde? La pregunta quedó flotando en el aire. No respondió. En ese silencio me hizo levantar la mirada. La vi parada junto a la puerta, con la mano en el pomo. Su expresión era indescifrable. No mostraba enojo ni tristeza, solo una calma inquietante, una especie de distancia que me heló por dentro. La observé por un segundo que se sintió eterno, intentando entender qué estaba pasando. Le pregunté de nuevo, con un nudo formándose en mi garganta: Sofía, ¿todo bien? Ella asintió levemente, con un movimiento casi imperceptible. Luego, abrió la puerta y salió. El clic de la cerradura fue el último sonido que escuché antes de que un vacío indescriptible invadiera mi pecho y la habitación entera. Me quedé inmóvil, esperando que la puerta se abriera de nuevo, esperando escuchar su risa y un «¿Te la creíste, Ann?», pero no pasó nada. El silencio se hizo más y más pesado. Pasaron las horas en luego, los días en nunca volvió. No hubo mensajes, no hubo llamadas, no hubo una sola explicación.
Simplemente desapareció de mi vida, llevándose consigo 5 años de recuerdos y dejando solo un abismo de preguntas sin respuesta. Revisé su armario, y la mitad de su ropa no estaba. Sus libros favoritos ya no estaban en la estantería. Sei había ido, pero de una manera tan metódica y silenciosa, que parecía un fantasma. Los primeros días fueron una tortura de confusión. Llamé a sus amigas, a su familia, nadie sabía nada, o al menos, eso me decían. ¿Cómo puede alguien con quien compartiste tu vida simplemente esfumarse? Cada rincón de la casa me recordaba a ella. Cada canción en la radio parecía hablar de nuestra historia. Me sentía perdido, abandonado en medio de un océano de incertidumbre. La rabia, la tristeza y la negación se turnaban para golpearme sin piedad. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal. Repasaba nuestras últimas conversaciones, nuestras últimas semanas juntos. ¿Hubo alguna señal que no vi? ¿Alguna palabra que no dije? La falta de un cierre, de una despedida, es una de las peores formas de tortura. Es como leer un libro al que le arrancaron la última página. Te quedas para siempre atrapado en esa última escena, preguntándote cómo terminaba la historia. Si alguna vez has pasado por algo similar, sabrás lo devastador que es. El ghosting no solo rompe tu corazón, sino que también destruye tu confianza. Te hace dudar de tu propio juicio y de la sinceridad de cada conexión que tuviste. Si estás lidiando con una pérdida así, recuerda que no estás solo. Es importante apoyarte en tus amigos, en tu familia, y si es necesario, buscar ayuda profesional. Hablar de ello puede marcar la diferencia. Ella se fue sin dar explicación. Al principio, cada sonido en la casa me hacía saltar. Esperaba escuchar la puerta, sus pasos, su voz llamándome desde la otra habitación, pero solo había silencio. Un silencio que se hacía cada vez más grande y pesado. Las primeras noches dormí abrazado a su almohada, con la esperanza absurda de que, al despertar, ella estaría a mi lado, riéndose de mi pesadilla. Pero la realidad era un golpe constante. En su lado de la cama estaba vacío y frío. Lo único que escuchaba era mi propia respiración quebrada, y el eco de nuestros recuerdos, rebotando en las paredes vacías. El desconcierto se convirtió en acción. Intenté llamarla, una y otra vez. El tono de llamada nunca sonó. Mi número estaba bloqueado. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de pánico y humillación. ¿Cómo podía borrarme así de su vida? Busqué a sus amigas, esas con las que compartimos tantas cenas y risas, pero sus respuestas eran evasivas, como si hubieran hecho un pacto de silencio. Nadie sabía nada, o al menos, eso decían. La frustración crecía con cada puerta cerrada. Decidí ir a ver a su madre. Pensé que ella, al menos, me daría una razón, una pista, algo a lo que aferrarme, pero me recibió con una tristeza que no lograba ocultar. Evitaba mis preguntas con respuestas vagas y miradas esquivas, que se perdían en algún punto detrás de mí. Necesita tiempo, me dijo una vez, con la voz suave pero firme. Por favor, respétalo. Tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para desaparecer sin decir adiós? ¿Sin una nota? ¿Sin una última conversación? ¿No merecía yo una explicación después de todo lo que habíamos vivido? El amor que sentía comenzó a pudrirse, a transformarse en desesperación, y luego en una rabia sorda que me consumía por dentro. Mi propia casa se convirtió en una tortura. Cada objeto era un recordatorio. Su taza de café favorita seguía en el escurridor. El libro que leía a medias estaba en la mesita de noche. Su perfume todavía flotaba en el aire del baño. El suéter que olvidó en la silla del comedor parecía esperarla. Quería guardar todo, meterlo en cajas y esconderlo, pero una parte de mí se negaba a borrarla del todo. Era como si al hacerlo, aceptara que de verdad no iba a volver. Era una contradicción dolorosa. Quería olvidarla para dejar de sufrir, pero necesitaba recordarla, para sentir que aún estaba viva en mi memoria. Una noche, incapaz de dormir, empecé a revisar viejas fotos en mi celular. Quería encontrar el momento exacto en que todo empezó a ir mal. Pasé imágenes de nuestros viajes, de nuestras cenas, de momentos tontos en el sofá, y entonces, lo vi, algo que antes, cegado por la rutina y la comodidad, había ignorado por completo. Su sonrisa había cambiado en los últimos meses. Ya no llegaba a sus ojos, ya no iluminaba toda su cara como antes. Era una sonrisa forzada, una máscara, y en sus ojos había una tristeza profunda, una sombra que yo no había sabido o no había querido ver. Fue como si una venda cayera de mis ojos. La pregunta ya no era por qué se fue, sino desde cuándo sufría en silencio a mi lado, y la pregunta más dolorosa de todas, ¿por qué nunca me di cuenta? Ella se fue sin dar explicación. De un día para otro, su lado de la cama estaba vacío. Su ropa, sus libros, su risa, todo desapareció.
como si nunca hubiera existido. Dejó solo un vacío del tamaño del universo y una nota en la nevera con 2 palabras: lo siento. Durante semanas, el mundo se sintió gris. Cada rincón de la casa me recordaba a ella, a nosotros. La llamé 1000 veces. Le escribí otros tantos mensajes en silencio. Sus amigos y su familia tampoco sabían nada, o eso decían. Era como si la tierra se la hubiera tragado. ¿Cómo alguien que juraba amarte podía hacer algo así? Me sentía traicionado, confundido, con el corazón hecho pedazos. Cada noche me preguntaba qué había hecho mal. Repasaba nuestras últimas conversaciones, nuestras últimas semanas juntos. ¿Hubo alguna señal que no vi? ¿Alguna palabra no dicha? La incertidumbre era peor que cualquier verdad dolorosa. Prefería un "ya no te amo" a este silencio que me consumía por dentro. Intenté seguir con mi vida, pero era imposible. Sofía era mi vida. 3 meses después de su partida, cuando ya empezaba a resignarme a no saber nunca la verdad, llegó un sobre sin remitente en mi buzón. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro, una carta. Reconocí su caligrafía perfecta al instante. Mi corazón dio un vuelco. Decía: perdóname por irme sin decir nada. No fue porque dejé de amarte, fue porque te amo demasiado. Hace semanas supe algo que cambió mi vida. Algo que no puedo permitir que destruya la tuya. Hay decisiones que se toman desde el miedo, pero también desde la protección. Y esta fue una de ellas. No me basques. No intentes entender. Solo recuerda que cada beso, cada abrazo, cada promesa, fue real and siempre tuya. Aunque desde lejos, Sofía. Al terminar de leer, sentí que el mundo se desmoronaba otra vez. Las lágrimas que creía agotadas volvieron a brotar. No entendía nada. ¿Qué secreto podía ser tan terrible como para obligarla a desaparecer? ¿Que era tan grave que prefería rompernos a los dos antes que enfrentarlo juntos? La carta, en lugar de darme paz, me arrojó a un abismo de nuevas preguntas. La amaba. Y si ella me amaba, ¿por qué no confiar en mí? El dolor se mezcló con la rabia y una desesperación aún más profunda. Decidí que no podía quedarme así. La carta decía: no me busques. Pero era una orden que no podía obedecer. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Empecé a buscar pistas, a conectar los pocos puntos que tenía. Revisé sus redes sociales, pero estaban inactivas desde el día que se fue. Contacté de nuevo a sus amigos, esta vez con más insistencia, mostrándoles la carta, rogando por una migaja de información, pero todos mantenían un pacto de silencio. Se notaba en sus miradas esquivas, en sus respuestas evasivas. Me sentía como un detective en la peor película de mi vida, donde el misterio era el corazón roto de la mujer que amaba. Cada día sin respuestas era una tortura. Iba a los lugares que solíamos frecuentar, con la esperanza absurda de encontrarla sentada en nuestro café favorito, o paseando por el parque donde nos dimos el primer beso, pero solo encontraba fantasmas de recuerdos felices que ahora me atormentaban. La esperanza comenzaba a desvanecerse, dejándome solo, con el eco de sus palabras: te amo demasiado. ¿Cómo podía ser eso amor? Un par de semanas después de recibir la carta, el destino, o la casualidad, me puso frente a frente con su mejor amiga Laura, en la calle. Al verme, intentó cruzar para evitarme, pero fui más rápido. La alcancé y la tomé suavemente del brazo. Su rostro era un poema de tristeza y culpa. Laura, por favor, supliqué, mi voz quebrándose: necesito saber. He estado muriendo en vida estos meses. Solo dime la verdad, ¿qué está pasando con Sofía? Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Insistí, con toda la desesperación acumulada. Se lo debo, nos lo debemos. No puedes dejarme así. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos estaban inundados en lágrimas. Su labio inferior temblaba mientras luchaba por encontrar las palabras. Y entonces, en un susurro que apenas pude oír pero que resonó en mi cabeza como un trueno, me dijo la verdad. La verdad que nadie quería contar. Ella está enferma, susurró, muy enferma. El aire dejó de entrar en mis pulmones, el ruido de la calle desapareció. Todo se quedó en silencio, excepto el sonido de mi corazón rompiéndose en 1.000.000 de pedazos. De nuevo, la palabra enferma quedó flotando en el aire, pesada y terrible. Todo cobró un sentido macabro. Su desaparición, el silencio, la carta, no era un acto de traición, era un acto de amor desesperado. Sofía no huyó de mí. Huyó de la idea de hacerme sufrir, de convertirme en su cuidador, de que viera cómo la enfermedad la consumía. Quería protegerme de su dolor, de su miedo, pero al hacerlo, me había sumido en una oscuridad diferente, pero igual de profunda. Laura me contó todo, un diagnóstico devastador, un pronóstico incierto. Había decidido enfrentar la batalla sola, para no arrastrarme con ella. En ese momento,
el enojo y la confusión que sentía se transformaron en un amor y una admiración inmensos. Su fuerza, su sacrificio, era la mujer más valiente que conocía. Ahora sabía lo que tenía que hacer. No iba a respetar su deseo de mantenerme lejos. El amor no es solo para los buenos momentos, es para sostenerse en los peores. La busqué, y cuando finalmente la encontré, en su mirada vi sorpresa, miedo, pero también un profundo alivio. Prometimos estar juntos en la salud y en la enfermedad, le dije, tomando su mano. Ella se fue sin dar explicación. Un día, simplemente, su espacio en mi cama estaba vacío. Su cepillo de dientes no estaba en el baño y su risa ya no rebotaba en las paredes de nuestro hogar. Se fue así, sin más, sin una nota, sin una llamada, sin un último beso de despedida. Mi mundo, que había construido meticulosamente alrededor de ella, se derrumbó en un instante. Los primeros días fueron un infierno de confusión. ¿Había hecho algo mal? ¿Había dicho algo que la hiriera? Repasé cada conversación, cada gesto, cada silencio compartido, buscando una pista, una razón. Cualquier cosa que me ayudara a entender por qué el amor de mi vida se había evaporado como la niebla matutina. Mis amigos intentaban consolarme. Me decían que el tiempo lo cura todo, que quizás no era la indicada. Pero ellos no la conocían como yo. No sabían cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños, o cómo su mano encajaba perfectamente en la mía. No. Esto no tenía sentido, tenía que haber algo más. La busqué con la desesperación de quien ha perdido el rumbo. Llamé a sus padres, a sus amigos, a cualquiera que pudiera saber algo, pero todos me daban la misma respuesta evasiva, una mezcla de lástima y un silencio incómodo que solo aumentaba mi angustia. Sus redes sociales, antes llenas de vida y de nuestras fotos juntos, se quedaron mudas. Era como si la tierra se la hubiera tragado, borrando cada rastro de su existencia. Los meses se convirtieron en un año, y la confusión dio paso a un dolor sordo y constante, un compañero fiel en mi soledad. Empecé a reconstruir mi vida, pieza por pieza, pero cada ladrillo llevaba su nombre, cada canción en la radio me recordaba a ella, cada pareja que veía caminando de la mano era un puñal en el corazón. ¿Cómo podía alguien que te amaba tanto simplemente desaparecer? La pregunta resonaba en mi cabeza, día y noche, sin respuesta. Hasta que un día llegó una carta, sin remitente, solo mi dirección escrita con una caligrafía que reconocería en cualquier parte del mundo. Era de su hermana. Mis manos temblaban mientras la abría, y entonces la verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. Sofía, mi Sofía, había sido diagnosticada con una enfermedad terminal poco después de que nos mudáramos juntos. Los médicos le dieron pocos meses. La carta explicaba que su mayor miedo no era morir. Su mayor miedo era verme sufrir, verme consumirme a su lado mientras ella se desvanecía. No quería que mis últimos recuerdos de ella fueran en una cama de hospital, rodeados de tubos y máquinas. Quería que la recordara como era vibrante Elina Duvida, riendo a carcajadas. Por eso se fue. Por eso eligió el silencio en lugar de la despedida, para protegerme. Eligió cargar con todo el dolor sola, para evitarme una fracción del suyo. De repente, todo cobró sentido. Su silencio no era abandono. Era el acto de amor más puro y desgarrador que jamás había presenciado. Se fue, no porque dejara de amarme, sino porque me amaba demasiado, más que a su propia vida. Me amaba tanto que prefirió romperme el corazón de una sola vez, a dejar que se rompiera lentamente cada día a su lado. La carta terminaba diciendo que pasó sus últimos meses en un pequeño pueblo junto al mar, el lugar con el que siempre soñamos retirarnos. Dijo que hasta su último aliento habló de mí, de nuestro amor, de los planes que nunca pudimos cumplir. Dijo que su único arrepentimiento fue no poder decirme adiós. Ella se fue sin dar explicación, pero su sacrificio me dio la lección más grande de mi vida. Aprendí que el amor a veces exige las decisiones más dolorosas, que las despedidas más crueles son aquellas que se hacen por amor. Ya no la busco en las calles, ni en las multitudes. Ahora, la encuentro en cada atardecer, en el sonido de las olas, en el calor del sol sobre mi piel. Su ausencia física es un vacío inmenso, pero su amor es una presencia constante que me guía y me da fuerzas. Y cada noche, cuando miro las estrellas, le hablo, le cuento mi día, le digo cuánto la extraño, y le doy las gracias. Gracias por amarme de una manera tan profunda, tan desinteresada. Ella se fue sin explicación, pero su amor aún susurra en cada rincón de mi alma, recordándome que algunas historias no tienen un final feliz, pero sí tienen un amor eterno. Si te ha conmovido esta historia, suscríbete y comparte, porque a veces las historias más tristes son las que más nos enseñan sobre el verdadero significado del amor. Gracias por escuchar.